Rich Dad Poor Dad. Introducción. Robert Kiyosaki, el autor de Rich Dad Poor Dad, creció con dos padres muy influyentes. Poor Dad era el padre biológico de Kiyosaki, un hombre de gran inteligencia y educación. Papá pobre creía que el trabajo arduo y las buenas calificaciones lo llevarían a un buen trabajo. A pesar de estas características aparentemente positivas, a Poor Dad no le fue bien financieramente. El padre del amigo más cercano de Kiyosaki era Rich Dad. Compartió la ética de trabajo del verdadero padre de Kiyosaki, pero con un giro. Rich Dad promovió la educación financiera, la comprensión de cómo funciona el dinero y hacer que el dinero trabaje para usted. Rich Dad finalmente se convirtió en millonario al usar el poder del dinero a su favor a pesar de haber abandonado la escuela en 8º grado. Kiyosaki describe cómo Rich Dad ganó dinero y los errores que cometió Poor Dad en el libro desde su punto de vista. Aproximadamente 2/3 de los primeros 6 capítulos de Rich Dad Poor Dad, que cubren las 6 lecciones que Kiyosaki aprendió de Rich Dad, están dedicados a este tema. Capítulo 1. Los ricos no trabajan por dinero. El título de este capítulo se malinterpreta con frecuencia como si implicara que los ricos son perezosos. De hecho, exactamente lo contrario es cierto. El título del capítulo debe interpretarse como «Los ricos no trabajan por dinero», pero Kiyosaki en realidad significa «Los ricos no trabajan por dinero». Tenga en cuenta que esta sección tiene una connotación completamente diferente cuando se enfatiza la palabra «dinero». La verdad es que la mayoría de las personas ricas se esfuerzan mucho, pero lo abordan de manera diferente a la mayoría de las personas. Todos los días, las personas ricas y las que aspiran a la riqueza luchan por mejorar su conocimiento sobre cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. Según Rich Dad, los pobres y la clase media trabajan por dinero. Los ricos tienen dinero para trabajar para ellos. Kiyosaki también enfatiza el desafío a largo plazo de generar riqueza y libertad financiera. Es el miedo lo que mantiene a la mayoría de las personas trabajando en un trabajo. La preocupación de no pagar sus facturas, el miedo a ser despedido, el miedo a no tener suficiente dinero, y el miedo a empezar de nuevo. Ese es el costo de ir a la escuela para aprender un oficio o profesión y luego trabajar para ganar dinero. La mayoría de las personas se vuelven esclavas del dinero, lo que las lleva a enojarse con sus jefes. Capítulo 2. ¿Por qué enseñar educación financiera? En Rich Dad Poor Dad, la distinción entre un activo y un pasivo se analiza en el capítulo 2. El mensaje del capítulo 2 es que lo que más importa es cuánto dinero conservas, no cuánto dinero ganas. Un activo es algo que tiene valor, genera ingresos o aumenta de valor, y tiene un mercado donde es sencillo comprar y vender el artículo. Los activos producen ingresos. Los activos se aprecian. Los activos hacen ambas cosas. Los pasivos, por otro lado, le cuestan dinero debido a los gastos relacionados con ellos. Cuando Kiyosaki escribió originalmente Padre Rico, Padre Pobre en 1997, provocó un gran debate con esta afirmación. Esto se debe a que, por definición, una residencia personal no se considera un activo a menos que su valor aumente lo suficiente como para cubrir el costo de propiedad. Sin embargo, la propiedad de alquiler es un activo si puede producir suficientes ingresos pasivos para cubrir los costos de mantenimiento y financiamiento de una propiedad inmobiliaria. ¿Quieres hacerte rico? Siga leyendo. Aconseja Kiyosaki en el capítulo 2 de Padre Rico, Padre Pobre. Cuando tenga una comprensión profunda de lo que es un activo, concentre sus esfuerzos en comprar activos que produzcan ingresos. Limite sus responsabilidades y gastos. Su columna de activos será más profunda. Capítulo 3. Ocúpese de sus propios asuntos. Los 2 puntos principales de este capítulo son los siguientes. Pague sus facturas primero y luego, tan pronto como pueda. Comience a invertir en activos que le proporcionen ingresos. Luego, mantenga una situación financiera sólida invirtiendo la mayor cantidad de dinero posible e invirtiendo su tiempo en lugar de su cheque de pago. En el capítulo 3 de Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki observa que la mayoría de las personas combinan su ocupación con su negocio. En otras palabras, dedican toda su vida a enriquecer a otras personas trabajando en sus negocios. La mayoría de los pobres y de la clase media son fiscalmente conservadores,
Y una de mis citas favoritas de esta parte es: carecen de una base financiera sólida, que es la razón principal por la que no tienen una base financiera sólida. Deben aguantar a sus carreras y toman la ruta segura, son incapaces de correr riesgos. Capítulo 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Al leer este capítulo, es fundamental recordar que Kiyosaki escribió Padre Rico, Padre Pobre como un libro motivador en lugar de ofrecer asesoramiento fiscal o financiero profesional. Por ejemplo, Kiyosaki describe cómo una vez gastó dinero antes de impuestos en un Porsche y lo reclamó como un costo de la empresa, cuando una marca y un modelo mucho menos costosos serían suficientes. La compra de un vehículo de lujo de alta gama podría poner a un inversionista en la vía rápida para una auditoría del IRS. Sin embargo, dejando a un lado a Porsche, los argumentos de este capítulo se centran en cómo tomar decisiones financieras acertadas. Los ricos son conscientes de la influencia de las estructuras empresariales y del código fiscal y emplean todas las estrategias legales disponibles para reducir su obligación fiscal. En contraste con la forma en que la mayoría de la gente paga impuestos, considere cómo pagan impuestos los empresarios e inversores que poseen empresas como C Corps, S Corps o LLC, propietarios de empresas estructuradas corporativas. Ganar. Gastar. Remitir impuestos. Personal que está empleado por las empresas. Ganar. Los impuestos deben ser pagados. Gastar. Es importante tener en cuenta que mientras los dueños de negocios ganan y gastan dinero antes de pagar impuestos, los empleados que trabajan para otra persona no lo hacen. Las 4 facetas principales de lo que Kiyosaki denomina coeficiente intelectual financiero, contabilidad, estrategia de inversión, derecho del mercado y derecho, también se abordan en el capítulo 4 del libro. La creación de riqueza a largo plazo se ve favorecida considerablemente por estar al tanto de las ventajas legales y fiscales, como señala Rich Dad Poor Dad. Por ejemplo, una empresa puede pagar los gastos antes de los impuestos, mientras que un empleado debe pagar primero los impuestos y luego intentar pagar los gastos con los fondos restantes. Además, las empresas brindan defensa legal contra demandas. Cuando alguien demanda a una persona rica, con frecuencia se encuentra con múltiples capas de defensa legal y descubre que realmente no posee nada, que en su propio nombre, están a cargo de todo, pero no son dueños directos de nada. Capítulo 5. Los ricos inventan el dinero. Encontrar posibilidades o transacciones para las que otras personas no tienen la capacidad. La experiencia, los recursos o las relaciones es lo que significa inventar dinero. Hay 2 categorías de inversionistas, como se explica en el capítulo 5 de Padre Rico, Padre Pobre. Las personas que confían en un desarrollador o administrador de fondos con sus paquetes de inversión de compra de dinero. Así es como la mayoría de las personas invierten, ya sea comprando acciones de ETF o respaldando un proyecto de crowdfunding inmobiliario. Los inversores profesionales administran sus propias inversiones, realizan estudios de mercado para identificar transacciones que tengan sentido y luego contratan a expertos para que se encarguen de la administración diaria. 3 características de los inversores experimentados son comunes. Encuentra oportunidades que otros aún no han descubierto. Recoger dinero para invertir. Colabora con otras personas inteligentes. Una de mis observaciones finales favoritas de este capítulo es la siguiente. Algunos afirman que su área no ofrece buenas ofertas de bienes raíces, pero se pueden encontrar oportunidades excepcionales en todas partes si explora. La mayoría de las personas carecen de la formación financiera necesaria para darse cuenta de las oportunidades que se les presentan. Capítulo 6. Trabaja para aprender. No trabajes por dinero. Papá Pobre era inteligente, educado y trabajaba por dinero porque valoraba mucho la seguridad laboral. Rich Dad trabajó duro para obtener su fortuna de $1 millón. Como dice Kiyosaki, aconsejo a los jóvenes que busquen empleo más por lo que aprenderán que por el dinero que ganarán. Antes de decidirse por una profesión específica o unirse a Rat Race, considere las habilidades que quieren desarrollar en el futuro. En realidad, Kiyosaki tomó exactamente esa acción. Después de graduarse de la universidad, se unió a la Infantería de Marina, donde adquirió las habilidades cruciales de gestión y liderazgo necesarias en el lugar de trabajo. Después de servir a su país, Kiyosaki se unió a Xerox, superó su miedo a no estar entre los 5 mejores vendedores de la empresa y, finalmente, renunció a su trabajo para iniciar su propia empresa.
El sexto capítulo de Rich Dad, la combinación de habilidades gerenciales requeridas para el éxito de la empresa, es luego cubierta por Poor Dad. Control de flujo de caja. Administración de sistemas. ¿Administración de personas? Capítulo 7. Superando desafíos. Capítulo 7 de Rich Dad. En la primera línea de su libro, Poor Dad dice que la principal diferencia entre una persona rica y una persona pobre es cómo manejan la ansiedad, el tipo de terror que experimentan algunas personas cuando visitan al dentista o ven El Exorcista. No es a lo que se refiere Robert Kiyosaki. El temor a la pérdida financiera y las estrategias de afrontamiento se analizan a lo largo del libro bajo el título Miedo. Uno de los 5 principales desafíos para las personas que buscan la independencia financiera es este: miedo, cinismo, pereza, malos hábitos, arrogancia. Las personas que han estudiado y adquirido educación financiera aún no pueden crear activos que produzcan mucho flujo de efectivo debido a estos obstáculos y su incapacidad para superarlos. Miedo. El temor que conlleva perder dinero es una realidad de invertir en la vida. Según Kiyosaki, nunca ha visto a una persona rica que nunca haya perdido dinero, pero se ha encontrado con muchas personas pobres que, debido a que nunca han invertido, nunca han corrido la misma suerte. Los inversionistas en bienes raíces que solo toman medidas sobre una cosa segura, en realidad están paralizados por el miedo. La mayoría de las personas nunca tienen éxito en la vida o invierten porque carecen de la capacidad de ver el panorama general y pensar críticamente. Cinismo. Todo el mundo tiene problemas de confianza en sí mismo, y es fácil caer en el ¿qué pasaría si? Trampa, especialmente si los amigos y la familia están continuamente señalando tus posibles defectos. Las preocupaciones comunes de ¿qué pasaría si?, compartidas por todos los inversionistas de bienes raíces, incluyen la posibilidad de que la economía se derrumbe, un aumento en las tasas de interés y los atrasos en el alquiler. Si bien estos son factores cruciales a tener en cuenta, es fundamental evitar que el pesimismo de otras personas tome el control de su vida. Si no, corre el riesgo de quedarse inmóvil y perder posibilidades. Pereza. En el mundo conectado de hoy, es fácil confundir el trabajo ocupado con logros significativos. Padre Rico Padre Pobre afirma que aquellos que están demasiado ocupados con frecuencia son los menos diligentes. La gente ocupada llega temprano al trabajo y se queda hasta tarde. Los fines de semana y fuera de horario, llevan su trabajo a casa para terminarlo. Las personas y las cosas que son más importantes para ellos desaparecen antes de que se den cuenta. Los inversionistas inmobiliarios exitosos son proactivos y se ponen a sí mismos y a su riqueza primero en lugar de ceder a las demandas de la carrera de ratas y equiparar la acción con el éxito. Malos hábitos. El comportamiento se rige por los hábitos. Por ejemplo, la mayoría de las personas pagan sus cuentas antes de pagarse a sí mismas. Como resultado, normalmente queda muy poco dinero para invertir al final del mes. Pagarte a ti mismo primero te hace más fuerte financieramente, tanto mental como financieramente, incluso si no tienes el dinero para compensar a otras personas. Es como una especie de psicología inversa. El temor de no poder hacer los pagos a los acreedores lo motiva cuando adquiere el hábito de pagarse a sí mismo primero. Luego comienza a buscar fuentes alternativas de ingresos, como la inversión inmobiliaria. Arrogancia. Los inversores entienden cómo hacer dinero. Sin embargo, las cosas que no saben, y ni siquiera se dan cuenta de que no saben, son las que les cuestan dinero. Cuando alguien es extremadamente engreído, realmente piensa que lo que no sabe no importa. Desarrolle el hábito de escuchar a otras personas, particularmente cuando se trata de dinero e inversiones. Obtenga más información sobre un tema si descubre que no sabe mucho al respecto, o consulte a un experto. Se necesita una combinación de esfuerzo y equilibrio para superar estos 5 principales obstáculos para el éxito inmobiliario. El mundo de hoy está lleno de chicken littles, o personas que tienen una mentalidad de víctima y van por la vida con cinismo y pesimismo. Rich Dad Poor Dad aconseja eliminar a los detractores y sus ansiedades de tu vida. Concéntrese en el panorama general y pregúntese constantemente, ¿qué hay para mí?
Empezando. En el capítulo 8, Padre Rico, Padre Pobre les dice a todos que hay oro en todas partes. La mayoría de las personas no están capacitadas para verlo. Esta falta de visión y claridad se debe en parte al entorno en el que vivimos. Desde una edad temprana, se nos enseña a trabajar duro para los demás, gastar nuestras ganancias y pedir más préstamos si nos quedamos sin dinero. Desafortunadamente, aquellos que optan por la conformidad nunca hacen el esfuerzo de cultivar su genio financiero. El ejemplo ideal es invertir en bienes raíces. El inversionista no capacitado puede identificar fácilmente 4 o 5 ofertas que tienen sentido en un solo día, mientras que el individuo típico puede pasar una semana buscando en el mercado y salir con las manos vacías. Las siguientes 10 etapas lo ayudarán a mejorar su coeficiente intelectual financiero y a encontrar el tesoro escondido que está esperando a ser encontrado. Tenga una fuerte motivación emocional o propósito detrás de lo que hace, que puede incluir tanto deseos como aversiones. Reconocer la importancia de tomar decisiones todos los días, incluida la selección de hábitos saludables y la autoeducación. Al usar la influencia de la asociación, elija sabiamente a sus amigos y tenga cuidado de no escuchar a los que son débiles o tienen miedo. Desarrolle un sistema para crear dinero y domine el poder del aprendizaje rápido. Al aprender a controlar su flujo financiero, las personas y el tiempo personal, puede pagarse a sí mismo primero. Elija excelentes miembros del equipo y pague bien por sus consejos porque se beneficiará más si están bien pagados. Concéntrese primero en el retorno de la inversión. Luego en el retorno de la inversión cuando pregunte, ¿qué tan rápido recuperaré mi dinero? Centrarse en la autodisciplina para dirigir el dinero para crear más lo ayudará a usar el dinero creado por los activos que posee para comprar indulgencias. Tenga a alguien a quien pueda admirar como ejemplo y use su genio para su ventaja. Reconoce que primero debes dar antes de poder recibir. Aún así, ¿quieres más? Aquí hay algunas tareas pendientes. El último capítulo de Rich Dad Poor Dad, el capítulo 9, resume las lecciones más importantes del libro en una lista de pasos que puede comenzar a implementar de inmediato. Deje de hacer lo que esté haciendo. Tome un descanso y evalúe lo que funciona y lo que no. Busca información sobre temas variados y originales para generar ideas frescas. Encuentra un mentor que haya viajado en la misma dirección que tú, invítalo a almorzar y aprende de él. Continúe aprendiendo leyendo, asistiendo a seminarios y tomando talleres. Siempre incluya cláusulas de escape en sus propuestas porque alguien eventualmente las aceptará. Dedique 10 minutos cada mes durante los siguientes 12 meses conduciendo, caminando o corriendo en un área determinada en busca de cambios que resulten en descuentos. Cuando el mercado cambie, busque gangas inmobiliarias ya que las ganancias se obtienen al comprar, no al vender. Invertir en su educación lo ayudará a aprender cómo, cuándo y dónde comprar. Debido a que los pequeños pensadores no reciben grandes oportunidades, piense en grande para volverse más rico. Encontrar un comprador primero, luego un vendedor puede ayudarlo a comprar un pastel más grande y dividirlo en partes porque la mayoría de las personas solo buscan lo que pueden pagar. Piense en grande, reúna a un grupo de personas y negocie descuentos por volumen. Porque la historia siempre se repite. Lee sobre ella y aprende de ella. La inacción nunca gana, la acción hace. ¿Vale la pena leer Padre Rico, Padre Pobre? La intención de Rich Dad Poor Dad es inspirarte a crear tu propia ruta especial hacia la independencia financiera. Aunque el libro no ofrece soluciones listas para usar o una estrategia única para todos, sí ofrece un gran marco para formular sus propias metas para aumentar su riqueza a través de la inversión en bienes raíces. Fortalezas da un punto de vista opuesto al conocimiento común presente en la mayoría de los cursos de finanzas personales. Se enfoca en convertir ingresos en activos que generan ingresos adicionales. Fomenta la moderación de los gastos y el gasto. Explica las ventajas de invertir en bienes raíces sobre otras clases de activos. Enfatiza el valor del pensamiento y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Habla de hacerlo en lugar de simplemente pensar en ello. Debilidades. Las historias de éxito del libro son distintivas de las circunstancias de Kiyosaki y pueden ser difíciles de recrear.
La falta de detalles en varias secciones del libro puede dificultar la implementación de las ideas cubiertas. A veces se burlan de las personas que prefieren pensar por sí mismas que seguir a la multitud. El motivador libro Padre Rico, Padre Pobre no fue escrito por un profesional financiero. Gracias.